Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la reflexión en la primera carta de Juan. El día de hoy nos corresponde la lectura en el capítulo 2, versículo 28 hasta el capítulo 3, versículo 3. Y Juan nos presenta un tema y una intención con respecto de pensar en el día del Señor, en el día en el que Cristo vuelva por nosotros. Y es así como inicia en el versículo 28 diciendo: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Recordemos que el día de ayer hablábamos de permanecer. Juan nos guiaba, nos exhortaba a permanecer en la palabra, permanecer en el Espíritu, permanecer en Cristo. Y ahora nuevamente nos dice que debemos permanecer, pero hay algo que pone delante de nosotros y es esa esperanza de que Cristo viene. Esta porción nos alienta a decirnos: hay una esperanza, Cristo viene, pero también hay una condición para aquellos que no permanecen, y Juan dice de esta manera: para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Eso nos lleva a pensar directamente en la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando enseña a sus discípulos y les dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús responderá en aquel día: apartados de mí, nunca los conocí. Y es a eso a lo que Juan también se refiere de alejarnos avergonzados. El no permanecer en Cristo es una evidencia de que no conocemos a Cristo como Salvador y Él nos desconoce como creyentes, como hijos suyos. Esto va de la mano con lo que reflexionábamos el día de ayer y con la condición espiritual de cada uno de nosotros. Juan llama nuestra atención a que este mandamiento o esta condición de vida no debe ser una obligación. Por el contrario, es una respuesta a la muestra del amor de Dios, a la manifestación del amor de Dios en Cristo. Dice en el versículo 1 del capítulo 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa es la motivación. Ese es la acción de Dios que manifiesta en nosotros a través de Cristo, para que nosotros tengamos esa esperanza y entonces verdaderamente permanezcamos en Él. Juan entiende que no somos perfectos. Juan ha establecido que es necesario estarnos purificando, y dice versículo 2 del capítulo 3: amados, ahora somos hijos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es impresionante la manera en la que Juan nos está animando. Tenemos una esperanza. Cristo viene por su iglesia. Él se va a manifestar y podemos estar esperando ese momento con gozo, dispuestos a permanecer en Él, dispuestos a estar consciente intencionalmente buscando la santidad en Él. Y dice en el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El día de hoy, hermanos, podemos estar seguros de dos cosas, y eso nos anima a considerar esta esperanza. Primero, que Cristo viene y tenemos esa certeza, esa esperanza. Y segundo,
que Dios nos ha amado tanto, que dio a su Hijo, y como dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, para que todo aquel, el que le recibe, tenga esa potestad de ser hecho, ser llamado Hijo de Dios. Y estas dos verdades, hermanos, nos motivan, nos animan, nos promueven para vivir justa y santamente delante de Él, purificándonos día a día de manera intencional. Hermanos, vivamos nuestras vidas en esperanza, haciendo a un lado el pecado en nosotros, teniendo comunión con Cristo y con el Padre, y gocémonos de saber que estas dos verdades, que esta esperanza que tenemos nos guía para vivir en santidad delante de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lectura.